No hay razón para estar en la Matrix. Hoy me ocurrió algo curioso. En la clase teníamos una conversación, se elegía un tema al azar y debíamos opinar de eso. En este caso, el tema eran los niños. Así que se hizo la pregunta, ¿quién tiene hijos? Del cual solo 2 personas mayores levantaron la mano. Era normal, el resto de nosotros nos encontrábamos alrededor de los 20 a 25 años. Así que se cambió la pregunta. ¿Quién quiere tener hijos? Y para mi asombro, todos levantaron la mano. Menos yo. Luego se preguntó quién no quiere tener hijos. Y me vi forzado a levantar la mano. Claro, me hizo gracia ver cómo de nuevo yo era el único en algo, el diferente. Como era normal, se me preguntó por qué no quería tener hijos. Seguramente ustedes pensarán que mi respuesta sería que al ser TFL, y tener una pésima suerte en conquistar mujeres, nunca tendría la oportunidad de reproducirme. Pero esta vez no. Primero porque existen las opciones como adopción, alquiler de vientre, esto último es algo que no apoyo por cierto. Pero sinceramente, incluso antes de ser MTOW, e incluso antes que me afectara no tener novia, siempre he tenido en cuenta algo. No quiero tener hijos. Es algo que he tenido claro desde siempre. Yo quiero usar mi tiempo y dinero en mí mismo, pero sobre todo, quiero cumplir muchas metas como viajar, o dedicar mi vida a mi propio futuro. Y creo que tener un hijo es un obstáculo innecesario. En este canal nos hemos preguntado infinidad de veces por qué la insistencia de tener novia. Sobre todo cuando te traen más desventajas que ventajas. Y a largo plazo, no te aporta nada. Pues eso es lo que siempre he pensado sobre tener hijos. No le veo propósito alguno. Ya sea que actualmente tengas, o no una vida económicamente estable, no veo la razón de traer al mundo a una persona indefensa de la cual consumirá todo tu tiempo y dinero, te apartará de todas tus metas y sueños, al menos en mucho tiempo, además de ser una enorme responsabilidad. Sin mencionar, que lloran mucho. Es más, ahora mismo estoy escuchando al hijo de mi vecina llorando y realmente me saca de quicio. Así que regresando a la pregunta. La respuesta fue que no tenía ninguna razón para tener un hijo. Mi respuesta, como era de esperarse, sorprendió a mis compañeros. Agradezco que no comenzaran a atacarme, pero entre sus propias respuestas era: es que no tiene que haber alguna razón para tener hijos. Repito. No tiene que haber alguna razón para tener hijos. Y otra persona agregó: la única razón para tenerlo es estar preparado. Eso me dejó pensando. He analizado mucho de cuáles son las razones por la cual no quiero tener hijos, las cuales son muchas. Así que me parecía interesante saber por qué muchas personas morían de ganas de tener hijos, e incluso sufrían por no tenerlos. Pero la respuesta que me dio me dejó impactado. De las muchas razones para no tener hijos, la contrarrespuesta es que tampoco existe una razón para tenerlo. Entonces, ¿por qué la gente lo hace? Supongo que lo mismo pasa con las relaciones. Si tanto daño hacen, ¿por qué la gente las sigue teniendo? ¿Por qué si tantas consecuencias tienen el matrimonio, la gente se sigue casando? Siempre culpé a la ignorancia, al acondicionamiento de los medios y a nuestra propia naturaleza. Pero a pesar de que efectivamente tienen mucha culpa. La respuesta más simple es que no hay ninguna razón para hacerlo. La gente simplemente lo hace. Soy TFL, yo nunca he tenido novia. Eso me ha dado muchísimo tiempo para pensar y analizar. Buscando tanto las razones para hacerlo y para no hacerlo. La verdad, admito que si fuese un alfa y tuviese el poder de acostarme con cualquier mujer sin corresponderle a ninguna, quizá lo haría. Pero soy beta, y la inversión para tener ese tipo de validación, no lo vale. Y menos con todas las consecuencias que MTOW nos ha advertido. Además que ya lo intenté, y no me dio resultado. Pero también he pensado, si lo fuese. ¿Sería feliz? Sí, la gente habla maravillas sobre el sexo y el amor. Aunque uno esté sobrevalorado y el otro no exista. Pero cuando se tiene la oportunidad de hacerlo, ¿la gente se pone a pensar los pros y los contras? No, solamente lo hace, aunque no tenga ninguna razón para hacerlo. Eso es lo que se conoce como la Matrix. Simplemente lo haces, estás programado para hacerlo. Y la mayoría no tiene esa capacidad mental para ver los fallos en la Matrix. En MTOW se critica mucho a los maginas alegando que son ignorantes. Que si supieran la verdadera naturaleza de la mujer, no cometerían esos errores.
Pero muchos alfas conocen la verdadera naturaleza de las mujeres, al menos lo suficiente para sacarles provecho, y aún así, ante toda advertencia, caen en la red, y terminan casándose, o terminan teniendo sexo sin protección, lo que los lleva a hacerse responsable de un hijo no deseado. No importa las advertencias, ellos simplemente lo hacen. Aunque culpemos a nuestros instintos, al final, tampoco había una razón para hacerlo. Simplemente se hace. Y ahí están las consecuencias. Una Matrix, un eterno retorno. Las cosas se repiten y se repiten, y todos hacen lo mismo. Y en ningún momento nadie se pone a pensar del por qué lo hacen. Y los pocos que lo hacen, son tachados de locos. Lo he dicho muchas veces, y a diferencia de lo que muchos MGTOW piensan. Si yo hubiese tenido novia, si las cosas hubiesen sido normales conmigo, ahora mismo quizá yo estaría casado y con hijos, atascado de deudas, y soportando un matrimonio fallido. Ya sea por decisión propia, o porque al tener la oportunidad de acostarme con mi primera novia, hubiese tomado una decisión sin pensarlo. Porque tenía la oportunidad de hacerlo. Porque es lo que todos hacen, aunque no exista alguna razón para hacerlo. No es ignorancia. Gente con grandes estudios cometen ese error. No es por necesidad sexual. Hombres y mujeres promiscuas llegan a una etapa en que quieren casarse y tener hijos. ¿Acondicionamiento de los medios? Quizás, pero incluso en esas. Muchos hombres que son libres, y hablan pestes del matrimonio y actualmente no lo busquen, caen en cuenta que cuando tengan 30 años, sí o sí, estarán casados y con hijos. La verdadera razón por que la gente lo hace, es porque puede hacerlo. No existe una razón para hacerlo. Solo lo hacen, y no hacerlo, lo consideran extraño. Desde que son niños, se da por hecho que crecerán, que tendrán pareja, y que se casarán. Los padres, no dudan por ni un segundo que tarde o temprano serán abuelos. ¿Saben por qué las tías suelen preguntar siempre, ¿y la novia? Sí, yo odio esas preguntas. Pero por mucho que seas feo, introvertido, o pobre. La gente externa, no duda por un segundo que estás, o estarás casado. Porque es lo que todos hacen. Porque es lo normal. Sí. He sufrido discriminación por ser TFL. Pero la verdad, es que cuando no le digo a nadie que soy TFL, la gente asume que tengo novia, o que al menos he tenido. Es más, muchas personas me ven y dan por hecho que estoy casado, o que tengo hijos. Nunca se ponen a pensar lo contrario. Porque es lo que todos hacen. Es lo normal. Aunque no exista una razón, solo es lo que pasa. Naces, creces, te reproduces, y mueres. Creces, tienes novia, te casas, tienes hijos, tienes nietos, mueres. Naces, haces lo mismo que hace todo mundo, mueres. Estamos programados para hacer eso, y nunca dudamos en hacerlo. Cuando conoces a un niño, das por hecho que ese será su futuro, y después de muchos años lo vuelves a ver, ves lo que esperabas, que está casado, y tiene hijos. Es lo normal, es lo que todos hacen. ¿Por qué lo hacen? No existe una razón para hacerlo. Simplemente lo hacen. Porque está en su programación. Con las mujeres es peor, ellas simplemente se dejan llevar. Se sientan y reciben atención masculina gratuita, simplemente por ser mujer. Simplemente esperan al mejor postor y se casan, y tienen hijos. Por supervivencia o por costumbre. Ellas simplemente pueden hacerlo, y lo hacen. Y ni siquiera se ponen a pensar si existe una razón para hacerlo, solo lo hacen. Y ven como algo maligno, no hacerlo. Claro que ahora son más inteligentes. Saben disfrutar su juventud, y montan el carrusel hasta cansarse. Pero saben que al pasar el muro, si no están casadas, serán vistas como fracasadas. Porque está en su programación casarse y procrear. Sin ponerse a pensar si existe una razón real para hacerlo, simplemente lo hacen. Porque pueden hacerlo. Los alfas suelen estar en la misma situación. Todo alfa que no es MGTOW, está destinado a casarse y convertirse en un beta proveedor. Simplemente porque pueden hacerlo. Aunque no haya razón para hacerlo. Eso me recuerda a un amigo. Él salió con una chica, y le advertí que tuviese cuidado. Que en todo caso, solo buscase sexo. Él me dijo que no pensaba eso, que seguirá adelante y que buscaría tener una relación. Le pregunté si no buscas sexo, porque quieres tener una relación. Él me respondió que por comprensión y que la pasa genial con ella. Y yo le dije, que eso ya lo tenía con amigos, y familiares. Todos lo aceptábamos como es, él la pasaba genial con amigos. Ya tenía eso.
Lo único que podía ofrecerle ella de diferente era sexo. ¿Y si no buscaba sexo, para qué quería tener una relación? Y me respondió, que sinceramente no lo sabía. Eso ocurre con todo el mundo, no saben por qué lo hacen. Simplemente lo hacen. O como dijo el otro tipo, la única razón para tenerlo es estar preparado para tenerlo. Tener una vida tranquila, y una economía estable. Lo cual tampoco tiene sentido, porque si tienes una vida estable, de nuevo, ¿para qué tener un compromiso de esa magnitud? Porque está en su programación, y no hay una razón para hacerlo. Solo lo hacen. Pero yo soy TFL. Me llamo libertad forzada porque nunca tuve la oportunidad de decidir si quería o no ser libre. Pero algo pasó conmigo. Un error en la Matrix. Un error de programación. Eso natural que todo el mundo hace sin pensarlo, porque simplemente pasa. A mí nunca me pasó. Algo en mi programación falló. Aunque culpo a mi físico, timidez, falta de experiencia, lo que sea. Simplemente algo que tenía que pasar, no pasó. Soy un ser humano, un ser vivo. No importa mis defectos, es que simplemente tenía que pasar. No había ninguna razón para que pasara, solo tenía que pasar. Pero no pasó. Mi programación fue diferente, noté desde pequeño esos fallos en la realidad. Quizá en mi programación persista el deseo de estar con una mujer, pero desde siempre supe que había algo malo con buscar el amor, casarse y sobre todo, tener hijos. Yo buscaba una razón para hacerlo. Solo encontraba razones para no hacerlo. Y ahora sé, que ni siquiera hay una razón para hacerlo. Fui como Neo, me percaté de ese error en la Matrix. Pero no sabía la verdad, y ahí fue cuando conocí Mtou. Mtou fue mi Morfeo. Tomé la píldora roja y ahora estoy despierto. La Matrix no pudo conmigo, tuve la suficiente inteligencia para notar los errores de la Matrix, y el fallo en mi programación para encontrar pareja, me dio el suficiente tiempo para buscar las respuestas. Y Mtou me encontró y me las dio. Pero si Mtou significa despertar, entonces me parece increíble como muchos Mtou alegan que alquilaran un vientre para tener un hijo. Lo cual con respeto, me parece una ridiculez. Primero porque considero que el alquiler de vientre es realmente compra de niños, ya que la mujer que está gestando a la criatura es forzosamente la madre de esta. Y es inhumano que esta mujer venda su propio hijo, y también es inhumano que su padre compre ese servicio, y le niegue a ese niño la oportunidad de tener una madre. Que aunque en Mtou hemos dicho que la mujer actual está dañada, una madre es una madre, y es algo necesario que no se le debe negar a ningún niño. De hecho, ese tipo de práctica es tan cruel y egoísta como el aborto que tanto defienden las feministas, y más cuando la naturaleza tiene su forma natural de reproducción. Pero lo que realmente critico, es que el hecho de ser hombres libres es precisamente para usar tu tiempo y dinero en ti mismo, y tener un hijo es todo lo contrario y más si no piensas compartirlo con alguien más. Además es imposible criar correctamente a un niño cuando los medios y la sociedad en general te imponen lo que consideran políticamente correcto, y aislar a un niño de la sociedad no solo es imposible, sino también muy dañino. Por no decir que esto definirá que cuando crezca este hijo te agradezca o te reclame, y las consecuencias pueden ser muchas. En conclusión, Mtou no solo debería advertirles a los hombres sobre las desventajas de tener pareja, sino también advertir lo poco beneficioso que es tener descendencia. Y si creen que estoy exagerando o que estoy equivocado, solo consideren que lo mismo piensan los maginas de nosotros los Mtou cuando decimos que no queremos tener pareja. Algunos fuimos errores en la Matrix, otros solo lograron salir a tiempo. Pero en parte, aún seguimos conectados en la Matrix. Y es hora de preguntarnos, si estamos despiertos.